Hay que decirlo con claridad, la selección mexicana de fútbol es una selección de jugadores que representan a la Federación Mexicana de Fútbol. Sin embargo, como el deporte moderno desde finales del siglo XIX se articuló mucho en competencias internacionales a las naciones, pues de manera coloquial se dice que la selección mexicana representa a los mexicanos. En sentido estricto, la selección mexicana representa a la Federación Mexicana de Fútbol, que es el organismo que pues, comanda el mundo del fútbol vía la FIFA en México, ¿no? Ahora, justamente porque utilizan los colores de la bandera, justamente porque hay rituales en el estadio cuando juega esta selección, porque hay toda una parafernalia mercadológica y una parafernalia de expectativas en relación a los partidos de este equipo, pues se desarrollan, se estimulan sentimientos nacionalistas. Y los sentimientos nacionalistas pues tocan la parte afectiva, la parte emocional de las personas. Obviamente cuando la selección mexicana de fútbol va a jugar partidos que se consideran relevantes, sobre todo en el Mundial, pues hay mucha expectativa porque se utilizan los partidos de la selección como un pretexto, por supuesto, para divertirse, pero también un pretexto para hablar del país. Mucha gente considera que la selección en sus partidos escenifica mucho de lo que está pasando en el país. Entonces, durante mucho tiempo hemos tenido la expectativa de que nuestra selección pues, sea triunfadora, porque nos gustaría tener un país triunfador, nos gustaría tener un país donde no hubiera problemas de corrupción, de violencia, de pobreza, y mucha gente desde el campo del deporte como aficionados demandan a la selección que se comporte a la altura de nuestras expectativas, ¿no? Lamentablemente hasta la fecha, pues por lo menos la selección mayor no ha cumplido las expectativas del todo, y eso genera frustraciones, genera críticas. Entonces en general los mexicanos oscilamos entre la exaltación y la expectativa de esperar que por fin suceda algo importante con la selección, haciendo una relación entre selección y el país, o México. Y por otro lado, cuando fracasa o no tiene buen desempeño, pues una denostación y nos vamos al extremo de decir esto confirma que somos mediocres, que no podemos salir adelante. Entonces hay muchos clichés en relación a que no sabemos trabajar en equipo, no sabemos organizarnos, no damos el último paso, no llegamos al quinto partido, somos el ya merito. Los migrantes mexicanos pues prácticamente son heroicos, porque es gente muy trabajadora, es gente que da su vida por mejorar sus condiciones y lucha y se esfuerza muy grandemente en contra del racismo, en contra del ostracismo, en contra de condiciones no muy favorables cuando migras, ¿no? Sobre todo de forma ilegal a otro país, en este caso Estados Unidos. Y cuando aparecen estas oportunidades para ir a ver partidos de la selección mexicana, por ejemplo en Copa Oro, en diferentes ciudades de los Estados Unidos, pues obviamente hay una nostalgia. El mexicano que está allá también tiene conexiones emocionales. Obviamente hoy tenemos los medios de comunicación, los mexicanos que viven allá están perfectamente enterados, escuchan la radio, ven la televisión, consumen sitios web y demás. Y obviamente no es lo mismo vivir México a la distancia a través de los medios de comunicación que tener la oportunidad de ir a vivir México en un lugar público, en este caso en un estadio donde hay toda una escenificación y hay una serie de condiciones para divertirse. Entonces muchos mexicanos que están allá ocupan los partidos de la selección para conectarse con el país, para recordar su infancia, para celebrar que son mexicanos en un país que les niega, ¿no? esta posibilidad. Los estadios de fútbol, cuando juega México, se convierten en lugares donde se habla español, mucho más español que inglés. Entonces, eso también es una forma de reivindicación de la cultura, del origen de estos millones de mexicanos que van a los partidos. La competencia de la selección mexicana contra otras ofertas de entretenimiento, dígase teatro, música, museos, otros deportes, porque no solamente el fútbol tenemos acceso a él en México en términos de espectáculo, pues eso hace más difícil que la gente consuma en directo en los estadios los partidos de la selección mexicana. Si a eso le agregamos otro factor, y es el que en los últimos años ha sido tan grande el número de partidos que ha jugado la selección, que esto ha venido bajando la expectativa y la calidad. Los llamados partidos moleros, ¿no? Son justamente estos partidos que se realizan pues para cumplir con las fechas FIFA muchas veces, o para cumplir con obligaciones que están establecidas en el calendario, pero no generan mucha expectativa porque los contrarios, los rivales, son equipos de media tabla en el ranking de la FIFA, o son equipos que no traen estrellas, o son equipos que no tienen mucha conexión en los relatos internacionales respecto a lo que es una buena selección. Entonces, si combinamos la complejidad de la oferta de entretenimiento con el tema de la Ciudad de México, más la baja calidad de algunos partidos,
pues esto ha hecho que en los últimos 2 o 3 ciclos mundialistas la selección como negocio, por lo menos de estadio, de pago de boleto para ir al estadio en México, haya bajado muchísimo. A diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, donde un mexicano obrero, un mexicano que se dedique a la construcción puede pagar perfectamente 40 o 50 dólares para un acceso al estadio, o 70, 80 dólares lo que cuesta el boleto. Ese mismo mexicano dedicándose a la albañilería o a la carpintería no podría pagar eso en la Ciudad de México para ir al estadio, sobre todo si va con su familia. Entonces, las condiciones son diferentes y además para los mexicanos que consumen el fútbol en Estados Unidos, ir al estadio es una fiesta. Una fiesta que tiene que ver con la celebración de la nacionalidad, con la celebración del idioma, con la celebración, la reivindicación de las identidades, ¿no? Y eso es muy diferente a cómo vivimos estos partidos en México. En México podríamos decir que solamente en el partido de despedida de la selección mexicana se vive algo muy parecido a lo que se vive en Estados Unidos. No es ningún misterio decir que el fútbol espectáculo es un negocio, es una industria que tiene una rentabilidad. La selección mexicana, sin lugar a dudas, es una de las marcas más importantes del país, comparada con muchos otros productos y servicios que se publicitan. Es una marca que tiene una peculiaridad, ¿no? Tiene 2 grandes mercados, el mexicano y el norteamericano. Es una marca que va más allá del género, va más allá de la clase, va más allá de la ideología política, va más allá de la religión, va más allá de la localidad. Es una marca que tiene un poder increíble, pero lamentablemente de cuando se empezó a utilizar la selección con este enfoque más profesional de mercadotecnia y de negocio a principios de los años 90 a la fecha, lamentablemente creo que en algunos casos la codicia ha ido por encima de la calidad. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que el mexicano común y corriente que antes consumía con mucha expectativa los partidos de fútbol, pues es un mexicano crítico, que está informado, que ve partidos de otras ligas, que ve cómo funcionan otras selecciones. La tarea tanto de la federación como de los especialistas de mercadotecnia de la selección, pues es garantizar que la marca tenga un prestigio, que la marca se respete, que la marca se maneje bien. Desafortunadamente ninguna marca deportiva en el mundo puede garantizar éxito. Y eso depende ya de otras cosas que tienen que ver con los jugadores, con el entrenador, tiene que ver con condiciones que están fuera de la mercadotecnia, están fuera de los medios, están fuera de las manos de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo creo que si fuera por la Federación Mexicana de Fútbol, pues debimos de haber sido campeones del mundo desde hace mucho tiempo. Lamentablemente ni lo podemos calcular, ni lo podemos predecir. No podríamos atrevernos a decir en las condiciones en las que está nuestro equipo de la selección mexicana actualmente, que en 8 años vayamos a ser campeones del mundo, tengamos un buen papel, ¿no? Esa, por supuesto, ya lo sabemos, va a ser la promesa. La promesa para garantizar que haya consumo de los partidos en el Mundial del 2026 va a ser que podemos tener un buen papel. Y ese va a ser el gran pretexto para llenar los estadios, vender boletos y que muchos mexicanos vayan a Estados Unidos a los partidos de ese mundial. Pero eso no significa ni por asomo que podamos pensar que pudiera ser un buen papel, porque no depende de nosotros, depende de muchos factores que no podemos calcular ni predecir, es impredecible. Justamente ese es uno de los valores del deporte, que es imprevisible, que no se puede programar ni calcular. Aunque haya un gran equipo, aunque haya una excelente generación, aunque haya un gran entrenador y tengamos al mejor entrenador del mundo, nada garantiza. Las selecciones cumplen una función simbólica. Son productos de entretenimiento, pero son laicos. ¿Qué quiere decir? Que son laicos, que están separados de lo religioso y tampoco representan al Estado. Las selecciones de los países no representan a los gobiernos de los países, representan a sus federaciones. Ahora, en el caso de Estados Unidos, obviamente una persona que conoce la historia de México y de Estados Unidos y que sabe que vivir junto al imperio, al mayor imperio del mundo, o el segundo mayor imperio del mundo hoy en día, Estados Unidos, pues es una relación de tensiones, es una relación problemática, de acusaciones, de críticas, de intercambios, ¿no? Es un vínculo de riqueza también, obviamente, de enriquecimiento mutuo, de dependencia entre Estados Unidos y México. Sin embargo, los mexicanos, todos sabemos que al nivel simbólico, si bien es cierto, no somos el primer país en producción, en entretenimiento, no somos el primer país en ciencia, no somos el país más rico del mundo, en educación, en fin, en tecnología, por lo menos nos gustaría reivindicarnos ganándoles a los norteamericanos, por lo menos en fútbol o en otros deportes. Entonces,
siempre que hay enfrentamientos entre México y Estados Unidos a nivel deportivo, se construyen discursos de reivindicación, sobre todo para los mexicanos que han tenido la experiencia de ser rechazados, de ser excluidos, de haber sido víctimas de racismo, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Por el color de piel, por hablar el idioma, el español, en fin. Entonces, eso genera una expectativa mayor cuando hay partidos de la selección mexicana, porque no solamente son 22 jugadores, son dos símbolos, dos proyectos del mundo los que se están enfrentando, dos maneras de entender la realidad. Entonces, los que somos aficionados a México, pues defendemos esta manera de entender el mundo y nos gustaría que ocasionalmente le ganara a esa otra manera de entender la realidad de los norteamericanos, que nos gana en muchos otros rubros donde competimos, ¿no? Y por eso hay chistes de mexicanos que siempre terminan viéndole la cara a los gringos, y por eso hay películas o novelas o literatura donde los mexicanos son más ingeniosos, y hay en el discurso popular una idea de que el mexicano es más ingenioso que el güero. Entonces eso se lleva también al relato de cómo vivimos el partido entre México y Estados Unidos, con deseos de reivindicación. Aunque hay que decirlo con claridad, no tiene nada que ver lo que pasa en una cancha con lo que pasa en el mundo de la política o en la economía. Esto es entretenimiento y son puestas en escena que duran 90 minutos y terminan esos 90 minutos y todo el mundo de regreso a la realidad, a sus tareas, a sus problemas, ¿no? La Copa Oro, obviamente como producto de entretenimiento, pues requiere un talento para llevarse a cabo, ¿no? Ese talento son los jugadores de fútbol, en este caso los seleccionados. La mayor parte de las selecciones tienen un modelo de funcionamiento muy parecido. El único que recibe un pago oficial es el director técnico y su cuerpo técnico. Los demás, los jugadores, son de entrada por salida y no reciben un pago directamente por participar en la selección. ¿Qué reciben a cambio los jugadores de la selección? Reciben proyección mediática, reciben un manejo de su prestigio, sus cartas como jugadores pues se elevan por pertenecer a la selección, y eso es lo que un jugador está buscando cuando busca participar en la selección. Obviamente, la mayor parte de jugadores, cuando son muy jóvenes y no son conocidos y apenas están destacando y todavía no viajan al extranjero o no están jugando fuera de México, pues anhelan estar en la selección porque saben que eso multiplica la cantidad de dinero que reciben, ya sea por primas o ya sea porque el costo como jugadores se eleva, ¿no? Entonces es un estímulo participar en la selección en términos económicos. Desde luego los jugadores utilizan un discurso que no habla del dinero. Todo el mundo del fútbol, el espectáculo, de las federaciones, apela al sentimiento nacionalista, como es un honor participar en la selección, me voy a morir en la cancha, lo voy a hacer por los mexicanos, ¿no? Pero en el fondo sabemos que ellos son jugadores profesionales y viven de lo que trabajan. Jugadores que obviamente deciden descansar en el verano, llevársela tranquila, reponerse porque piensan que pueden tener mejor proyección en sus equipos, en sus clubes, en el periodo que arranca después de la Copa de Oro en agosto o en julio. Pues son decisiones de negocio básicamente, ¿no? Y son comprensibles. Obviamente siempre está en medio la parte afectiva, ¿no? Y se ve esto como una deslealtad, como una ofensa, pero hay que ser honestos y decir, la selección mexicana de fútbol no es una guerra, no está representando al gobierno, no es una obligación. Hay todo un discurso afectivo, emocional, pero realmente es una decisión de negocio y hay que verla así. Al fin y al cabo es un entretenimiento que hay que verlo como es, como una industria que promueve un espectáculo. Un jugador que lleva la mitad de su vida viviendo en Europa, ¿sigue siendo mexicano? González, Iñárritu, nuestros grandes cineastas que están en Hollywood triunfando, ¿son mexicanos? ¿Hacen cine mexicano? Los grandes escritores latinoamericanos o mexicanos que están en Europa, que están en Norteamérica, que no están en otros lugares, ¿hacen literatura mexicana o están haciendo literatura de aquellos lugares donde están viviendo? Es el caso de los seleccionados, ¿no? Aquellos que ya tienen prácticamente un pasaporte europeo, ¿siguen siendo mexicanos? ¿En qué sentido? Eso se ha transformado muchísimo. Entonces yo creo que con el correr del tiempo iremos viendo cómo los nacionalismos se van quedando como con cierta nostalgia, los discursos nacionalistas, porque cada vez somos más transnacionales. Hay una realidad transnacional y es un reto para el fútbol y para este tipo de torneos deportivos donde se mezclan naciones. ¿Cómo van a manejar esto? En el ciclo mundialista se ve cómo, por lo menos en los 2 primeros años del ciclo mundialista, el interés en la selección es extremadamente bajo. Y es extremadamente bajo porque no hay expectativa. La fase eliminatoria es muy larga y mucha gente en ese periodo tan largo de eliminación aquí en Centroamérica, en la CONCACAF,
pues se pierde y no tiene del todo claro cómo va avanzando la selección, sobre todo cuando la selección va avanzando sin problema y no hay mucha polémica y no hay mucha discusión. Muchos mexicanos que no son aficionados de hueso colorado pues no se enganchan tanto a la selección y saben que está jugando ahí cada 2 meses o cada 3 meses, pero no va más allá, ¿no? En términos de ciclo, obviamente después del segundo año, ya en el tercer año, cuando ya se decide la clasificación, ahí empieza a crecer el interés en la selección mexicana y empieza a elevarse el consumo, ¿no? Lamentablemente, en esta etapa del ciclo mundialista, el consumo es muy bajo y obviamente va a ir creciendo. Sin embargo, mientras no se respete a los aficionados y no se les dé un mejor espectáculo, llevando a buenos jugadores y a buenos contrarios, pues el mexicano, como todo consumidor, es crítico y no va a comprar lo que no le gusta, no va a comprar lo que siente que no tiene calidad. ¿Para qué vamos a ir al estadio a ver equipos africanos, equipos de Medio Oriente, equipos que ni siquiera sabemos su historia ni conocemos a sus jugadores? Solo para llenar un hueco ahí en el estadio, pues mucha gente ya no lo hace, ¿no? Además de ser una persona que tiene que saber de fútbol, obviamente para ser director técnico de esta selección se requiere tener una carga simbólica, se requiere tener una identidad y se requiere tener un discurso que permita cumplir la expectativa de los mexicanos. No quiere decir esto que un técnico mexicano no lo puede hacer, lo puede hacer perfectamente, ¿no? Lo hizo el Piojo hasta que cometió el error que todo el mundo sabemos. No, el problema es más bien cómo se maneja el técnico nacional en materia de expectativas. La ventaja que tienen estos entrenadores extranjeros es que ellos vienen protegidos por una historia, un historial deportivo que los ampara, ¿no? Y esto les da cierto prestigio, y este prestigio justifica la expectativa. ¿Cuál es la expectativa que todo mexicano o seguidor de la selección tiene? Pues que lleguemos al quinto partido por lo menos. Que nos dé algún tipo de campeonato, algún éxito deportivo con selecciones de gran prestigio. Esa es la expectativa. Entonces, en este ciclo mundialista que empezamos con un técnico extranjero por segunda ocasión consecutiva, ahora con el Tata Martino, pues hay esa expectativa de a ver si él puede, ¿no? Pero no tiene que ver con que sea extranjero, tiene que ver con que él, por venir de otro país, por no estar metido en las discusiones mexicanas previas, tiene un margen de misterio, tiene un margen de esperanza que hasta ahorita, conforme va a ir avanzando el ciclo mundialista, se va a ir constatando o va haciendo crisis. Esa es la peculiaridad de ese rol. El técnico nacional, si no cumple las expectativas en 2, 3, 4, 5 partidos, así como llegó con un gran prestigio y un aura de expectativa, en 5 o 6 partidos, sobre todo si fracasa, se voltea totalmente la expectativa y pasamos a la denostación. Y eso no tiene que ver tanto con el deporte, tiene que ver con la marca. Ha pasado con varios técnicos nacionales que tienen un buen arranque y después empiezan a cometer errores, y no solamente errores deportivos, que aquí esto es muy importante. El director técnico no solamente se maneja a nivel del deporte, se maneja a nivel de símbolo. El director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol tiene que manejar con mucho respeto el símbolo de la Selección Mexicana de Fútbol, porque para muchos mexicanos es tan valioso como el himno nacional, como la bandera. Entonces, si el director técnico comete una tontería, dice una estupidez, hace una falta de respeto hacia la afición mexicana o hacia los valores que simboliza la selección, en ese momento empieza una crítica por muchos lados que va haciendo que la gente ya no vea el partido, que va haciendo que la marca no se valore, y eso lo detectan de inmediato la Federación Mexicana de Fútbol. En los últimos ciclos mundialistas anteriores hemos visto cómo han cambiado técnicos a mitad de un ciclo, y lo cambian por un lado por fracasos deportivos, pero también porque daña la marca. No solamente es lo que pasa en la cancha, también la actuación del técnico daña la marca. Si el técnico está involucrado en escándalos, en cuestiones de corrupción, en alguna violación de la ley, no se le quita porque no haga buen trabajo en campo, se le quita porque afecta a la marca. Entonces es muy complejo ser director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, es mucha la presión mediática porque son muchas las expectativas. Obviamente, ¿quién infla las expectativas? Pues la propia Federación Mexicana de Fútbol, los propios medios de comunicación, y no se trata esto más que de un entretenimiento, pero se requiere tener una capacidad y un entrenamiento especial para ser director técnico de esta selección por la gran cantidad de presiones que recibe. Y como pasa en todos los deportes, pues todo es imprevisible. No podemos decir ahorita si va a fracasar o va a tener éxito el Tata. Todos deseamos que tenga éxito y que sea
bueno como director técnico y que tenga triunfos la selección mexicana, porque hay que decirlo, la selección mexicana es un producto de entretenimiento, pero cuando tiene un buen desempeño, genera un buen estado de ánimo en la población. Cuando la selección mexicana tiene éxitos, se generan discursos de éxito en los medios de comunicación. Y en un país donde vivimos con problemas de violencia, de pobreza, de corrupción, lo que buscamos son buenas narrativas, buscamos buenos relatos. Y la selección cuando gana nos da buenos relatos. Por eso hay tanta presión, por eso cuando la selección va mal, si de por sí las cosas en nuestro país no están muy bien y mucha gente se siente agobiada, si a eso le agregas que el entretenimiento mayor que tenemos muchos mexicanos, que es el fútbol, no va bien, pues se agobia más. Entonces hay un estrés, hay una incomodidad y eso afecta al técnico. Entonces la expectativa puede jugar a favor o en contra del técnico si no lo sabe manejar, si no maneja muy bien su vida privada. Si a algún técnico se le cuela por ahí un mensaje de WhatsApp, un video que se haga público de su vida privada, eso le afecta muchísimo y afecta a la marca y afecta por ende todo el ciclo mundialista, ¿no? Ojalá no sea el caso, ojalá este técnico tenga una conducta intachable y sepa valorar y respetar lo que es la selección mexicana de fútbol y nos dé un buen entretenimiento, nos dé satisfacciones, nos dé triunfos para que los mexicanos pues sigamos con la expectativa de que el mundo puede mejorar un poquito aunque sea.